Continuar con este libro maravilloso y les invito a abrir sus Biblias en el capítulo número 16. Apocalipsis capítulo número 10. Recuerde que estamos analizando las plagas que vienen a través de las copas de la ira de nuestro Dios. A manera de resumen, simplemente vamos nuevamente a leer del verso número 1, pero nos vamos a detener en el verso número 7 para empezar desde el verso 8 en adelante. Apocalipsis capítulo 16, verso número 1 al 7. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Verso 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron también en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Verso 7. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Hasta ahí, la lectura de la palabra de nuestro Dios. Oremos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, mi Señor, porque nos permites nuevamente por medio de tu palabra, Señor, encontrar a través de ella, Señor, tu voluntad. Que sea, mi Dios, tu glorioso Espíritu el que manifieste su poder en esta noche. Que cada hermano, cada hermana, cada amigo que nos está visitando pueda entender esta palabra, pueda discernirla y sobre todo pueda aplicarla diariamente en su manera de vivir. Señor amado, háblanos en esta hora conforme a la multitud de tus misericordias. No nos dejes tal como hemos venido, sino por el contrario, mi Señor, sé tú mismo con tu paciencia y tu amor tratando nuestras vidas para poder encontrar en ti una respuesta. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Apocalipsis capítulo número 16. Nos declara la Biblia, de hecho, del verso número 1 al 7, la ocurrencia de los juicios de Dios a través de las primeras 3 copas, de las cuales ya hemos analizado, pero vamos a dar un breve repaso. Recordando que son 7 las copas de la ira de Dios, sinónimo o un simbolismo de la plenitud o la llenura de la ira de Dios que se va a volcar sobre la tierra. Estos 7 ángeles vienen específicamente, con copas las cuales contienen, dice la Biblia, la ira de nuestro Dios. Dicen otros estudiosos bíblicos que es del altar, de bronce, donde se toma fuego del altar mezclado con sangre, y es arrojado sobre la tierra. Cada una de las plagas ejerce
sí, una terrible catástrofe en cada una de las áreas donde Dios las aplica. De hecho, las tres primeras, sí, la primera de ellas aplica úlceras malignas y pestilentes, sí, a los hombres. La segunda copa de la ira recae sobre el mar, dando muerte a todo ser, sí, dentro de ellas. Y la tercera plaga afecta directamente a las fuentes de las aguas, llámese esta de los ríos o de las vertientes de la tierra. Estas plagas, mi amado hermano, sí tienen como función principal dar aniquilación y tormento, sí, a los moradores de la tierra. Aquí podemos presenciar en esta primera gran gráfica, sí, cómo las úlceras de alguna manera, sí, sucumben ante cualquier tipo de medicina porque no tienen cura. La Biblia menciona así que esta primera gran copa de la ira de Dios atormenta a todos los que han sido marcados o adoran a la bestia. Dentro también de este juicio de Dios, la segunda copa, sí, tal como lo habíamos visto en la gráfica general, afecta así a las aguas, sí, de los mares a través de toda la tierra. Dentro de la tercera copa, las fuentes de los ríos se ven también afectadas, obviamente para no dejar para el hombre ninguna fuente de agua dulce para que éste pueda subsistir. Todo esto conlleva así la ira de Dios en estas primeras tres copas. Ahora sí, adentrémonos en el versículo número 8. Apocalipsis capítulo 16, verso número 8. El cuarto ángel derramó, dice la Biblia ahí, su copa sobre el sol. Verso número 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual, dice la Biblia, fue dado, es decir, al sol, fue dado, sí, quemar a los hombres con fuego. Recuerde que ese fuego, sí, se deberá a la intensidad con la que el sol pudiera irradiar, sí, sus rayos solares sobre el planeta Tierra. Hay un pasaje escondido en la Escritura, sí, pero que nos revela de manera muy gráfica la intensidad, sí, con la que Dios va a herir el sol para afectar a la humanidad. Yo quisiera, por favor, que usted me acompañara a la Escritura en el libro del profeta Isaías. Libro de Isaías, capítulo número 30. Isaías, capítulo número 30. Cuando Dios sí determina este juicio, algo le va a suceder al sol. ¿Lo encontró? Isaías, capítulo número 30. Leamos, por favor, desde el versículo 25 al 26. Nos dice el Señor: y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran, ¿qué dice ahí? El día de la gran matanza, cuando caerán las torres, es decir, los más elevados, los más altos. Y dice el verso 26, y la luz de la luna. Recuerde que la luna no tiene luz propia. ¿Qué luz refleja la luna? La luz del sol. Y la luz de la luna, ¿qué dice ahí? Léalo por favor detenidamente. La luz de la luna será como la luz del sol. Ahora, ¿qué tan distante está la luna del sol? ¿Ah? Amado hermano, usted debe de entender que nuestro satélite natural, la luna,
por así decirlo, en cuanto a distancia, está muy próxima a la tierra. Si quisiéramos de alguna manera, ¿sí?, ilustrar en sí mismo, ¿sí?, la distancia entre la luna y el sol, ¿sí?, si quiero llevarlo a un ejercicio práctico y de hecho que lo podamos entender, hagamos de cuenta que la luna es el foco que usted tiene sobre su cabeza y que usted es la tierra. Usted dirá, hermano, yo alzo la mano y hasta de pronto hasta lo puedo tocar. Así de cercana está la luna de la tierra. Pero el sol, haga de cuenta que se encuentra al otro lado de la tierra. Amén. Como para que se dé una idea práctica o sencilla de la distancia, sí, a la que se encuentra el sol de la tierra. Ahora bien, usted debe de entender que si el sol actualmente, con la distancia que tiene, si afecta terriblemente con su resplandor, ya ahora actualmente sobre la tierra, ¿cuánto más, mi amado hermano, si la luna, si diera calor, su resplandor, si como lo diera el sol? La Biblia declara en ese versículo número 26 que la luz de la luna será como la luz del sol y la luz del sol 7 veces mayor. 7 veces mayor. ¿Sí? Haga de cuenta como que usted le sube a la hornilla 7 veces más fuerte de lo que bota la candela. Si actualmente usted se queja por el calor, se queja, mi amado hermano, sí, por el resplandor del sol, con que, ¿verdad?, con que actualmente ya, sí, diríamos, sí, lo tenemos. ¿Cuánto más si le elevamos esa temperatura multiplicada por 7? Ahora, la Biblia declara que Dios, sí, herirá al sol. Volvamos por favor al libro de Apocalipsis, capítulo número 16, verso 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. ¿Cuál fue la intención de Dios al hacerlo? ¿Dañar al sol? No. De hecho, el sol había sido afectado en uno de los juicios de los sonares de la trompeta. Recuerde que el sol se había puesto prácticamente, había perdido su luminosidad. Sí, básicamente como en estado apagado. Tanto que la tercera parte del sol se oscureció. Y por ende también, sí, el resplandor de la luna. Vamos a chequear la escritura, sí, para comprobarlo. En el libro de Apocalipsis, capítulo número 8. Apocalipsis, capítulo número 8. Miremos por favor el verso número 12. Con los juicios que Dios también enviará sobre la tierra, ¿sí?, al sonar de la cuarta trompeta. ¿Lo tiene? El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Ahora, esta plaga con este sonar de la trompeta ya fue analizada, ya fue estudiada. Solamente quiero que usted vea el contraste. Cuando Dios haga caer, sí, su plaga, su copa de la ira sobre el sol, ya el sol estará menguo. ¿En cuanto a qué? A su luminosidad, en cuanto a su resplandor. Pero oh sorpresa, de un momento a otro Dios herirá al sol para que haya una explosión cual no se ha visto, sí, hasta la presente fecha. Y de buenas a primeras el sol, sí, se expanda ¿en qué? En calor, en fuego, sí, dando una luminosidad 7 veces más de la que se conoce en la actualidad. Sí, a manera simplemente de un ejercicio práctico que se pudo encontrar
sí, investigando, he descubierto, sí, y también usted también lo puede hacer en el internet, la temperatura más alta que la Tierra ha sufrido, sí, y que ha sido medida por el conocimiento humano, sí, se ha llevado a cabo en América del Norte, específicamente en San Luis, Río Colorado, Sonora, México, el 6 de julio de 1966. En esa fecha, sí, el calor fue de tal manera que llegó a una temperatura de 58.5 grados. Usted aquí con 39 grados ya está, pero que se sofoca. En Europa llega hasta 40, 45 grados y la gente tiene que buscar piletas de agua en los parques para remojarse como pato, para no consumirse. Ahora, ¿qué es lo que le quiero decir? Multiplique esa temperatura ¿por cuánto? ¿A cuántos grados hierve el agua? A 100. ¿A cuántos grados llegará si multiplica? Vamos a redondear, dejémoslo en 50. Por 7, 350 grados. Amado hermano, la Biblia declara que esta tierra está reservada para eso, para que sea quemada, puesta a fuego. Acompáñeme por favor a la escritura y veamos qué tiene que decirnos la segunda carta del apóstol San Pedro. Segunda epístola del apóstol San Pedro. En el capítulo número 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3. Vamos a leer del versículo número 8 al verso número 10, porque en el 10 quiero llegar, ya que ahí se encuentra encerrada esta enseñanza. ¿Lo tiene ya? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, queriendo, dice ahí, perdón, no queriendo que ninguno perezca, es decir, que ninguno muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Verso 10, y aquí quiero llegar. Pero el día del Señor vendrá. ¿Cuántos lo esperan? Como ladrón en la noche, es decir, de manera imprevista, en el cual, es decir, a raíz de esa venida, ¿qué sucederá? Ahí lo dice. En el cual, ¿qué dice? Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos. Cuando habla de elementos, habla de todo lo que Dios bien pudo haber creado en esta tierra. Y los elementos ardiendo serán desechos, ¿sí? Desechos. Y la tierra y las obras que en ella hay, ¿qué dice ahí? ¿Y usted no cree que a 350 grados se va a quemar aquí la cosa? Serán, dice la Biblia, serán quemadas, ¿sí? Verso 11. ¿Qué debemos de hacer? Puesto que todas estas cosas han de ser, óyelo bien, ¿qué dice la Biblia? Ya que te anticipa la Biblia, todas estas cosas van a ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ya tienes casa donde vivir. Muchos dirán, amén, hermano. ¿Para qué estás haciendo la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta casa? Es decir, ¿por qué tanto afán si ya tienes lo que el Señor te ha dado?
¿por qué mejor no invertir todo ese esfuerzo, toda esa potencia, toda esa energía, mi amado hermano, para buscar el reino de Dios y su justicia? Ya tienes un salario digno. No te falta el pan sobre la mesa. ¿Para qué hacer ya el sobretiempo? ¿Quién te obliga? ¿O es que te harás rico porque llevas un par de dólares más? ¿Por qué mejor no dedicar esos sábados que bien te lo puedes ahorrar y ponerte a las manos de Dios para decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, quiero predicar tu palabra? Tienes, amado hermano, una gran responsabilidad. No solamente porque Dios te da a conocer sus juicios venideros, sino porque allá afuera hay gente que desconoce de estos juicios. Y gente que obviamente, si no tienen la oportunidad de escuchar el mensaje de la salvación, serán puestos, mi amado hermano, sí, para recibir el justo castigo de Dios. Sería irresponsable de nuestra parte saber que viene un mal tan grande sobre la tierra y nosotros callar de esta verdad. La Biblia dice que debemos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. La Escritura, mi amado hermano, por eso nos advierte en el versículo número 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia, como promesa. Pero retornemos al texto. La tierra sí se verá afectada. Recuerde que las copas de la ira de Dios serán acumulatorias. No es que pasa una copa, se termina la plaga, se les van los males y después empieza la otra. No, no, no. Se acumula. Es como el pozo. Se acumuló. El juicio de Dios es una desgracia tras de otra. ¿A cuántos muchas veces les ha tocado vivir así? Job vivió una experiencia similar. Fue anunciado en un mismo día una desgracia sobre otra. Los juicios de Dios caerán uno sobre otro en esa consecuencia. La Biblia declara aún más en el versículo número 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres ¿con qué? Con fuego. ¿Cuál es la orden que Dios le da al sol? Que queme a los hombres. Ahora, yo no sé si usted alguna vez ha sufrido de alguna quemadura. Yo no sé si usted ha tenido una experiencia de quemadura. Usted dirá: ay, hermano, me quemé el dedo. No, no, no. Eso pues bien puede ser simplemente algo ocasional y soportable. Pero más allá de eso, sí, una quemadura por el sol, sí, en la actualidad puede llegar a producir cáncer a la piel. Pero si hablamos de medidas tan altas, sí, de fuego a consecuencia del sol, veamos simplemente esta gráfica. Nos dice la Escritura. Recuerde el versículo número 8 del capítulo número 16. Al sol se le ha dado, sí, un propósito: quemar a los hombres con fuego. Ahora, para todos aquellos que han podido estudiar, sí, sabrán que el cuerpo del hombre se encuentra dividido en capas. Sí, entre esas capas, las más conocidas son la dermis, o la piel, que se podría decir que reviste todo este cuerpo, y la epidermis, aquella que se encuentra por debajo de la piel. La dermis y la epidermis. Pero luego de esto también está el tejido. Esto ya es algo mucho más profundo. El tejido subcutáneo, que va debajo de la dermis. Ya en ese sentido, este tejido ya implica, sí, lo que son los músculos. Ahora, si hablamos de una quemadura, sí, en la gráfica anterior, si retrocedemos un ratito, aquí vemos una quemadura, lo que bien se pudiera decir, de segundo grado. Esta quemadura de segundo grado no solamente afecta la dermis,
sino también la epidermis. Una quemadura de tercer grado ya llega al tejido subcutáneo. Se hace más profunda. Recuerde que el sol va a quemar a los hombres. Y como consecuencia, veamos un ejemplo similar a este. Una quemadura. Amado hermano, el sol va a dar resplandor. La luna, dice la escritura, tomará básicamente la intensidad de resplandor que tiene el sol en la actualidad. Es decir, que esta plaga, mi amado hermano, no es que se va a ver bien librada desde la mitad del mundo, si diríamos así, no, un lado del planeta está con calor y está sufriendo, y el otro lado del planeta está ¿cómo? Libre de ese juicio. No. Si el sol afecta un lado del globo terráqueo, recuerde que mientras en una parte de la tierra es de noche, en la otra parte ¿qué es? Pero si vemos, mi amado hermano, que el sol va a alumbrar un lado de la tierra 7 veces más de lo que alumbra en la actualidad, y la luna que sale en las noches tomará en sí mismo el resplandor del sol en la actualidad, en la tierra no habrá oscuridad. Toda la tierra estará en este cuarto juicio de Dios derramado, sí, con la copa de la ira. Estará siempre en resplandor, siempre será de día. Nadie escapará de este juicio de Dios, es lo que le estoy tratando de decir. Porque por ahí pudieran decir los ricos: bueno, si el sol está pegando durísimo en África, me voy del África, me vengo a Ecuador, porque acá está de noche. No, no. Estará tan claro en África como aquí en el Ecuador. Amado hermano, yo quiero que usted entienda la magnitud, sí, del juicio de Dios a través del derramamiento de esta copa de la ira de Dios. Versículo número 9. Y los hombres se quemaron. Amén. Y recuerde que son todos los hombres. Y los hombres se quemaron con el gran... ¿Con qué? ¿Con qué se quemaron? Con el gran calor. Mire que una cosa es quemadura con llama viva, otra cosa es quemadura de vapor, que esa suele ser más dolorosa. ¿Cuántos se han quemado con el vapor de una olla? Ah, ¿verdad? Las damas, los varones muy difícilmente. Sí, no digo que no. Sí, ¿cuántos cocinan acá de los varones? Levante con orgullo, diga, eso, gloria a Dios. Santo. No se preocupe que no pierde nada. Al contrario, le felicito porque ayuda en casa. Verso 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Pero, amado hermano, aquí hay algo curioso. ¿Cómo reaccionan los hombres? ¿Qué dice la Biblia? Y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Pregunto, mi amado hermano, si alguien está sufriendo, veamos a la gráfica anterior, ¿usted en este estado no buscaría de Dios, amado hermano? En un estado de semejante situación, pregunto, ¿usted no correría a buscar en Dios un milagro? No brincaría de desesperación diciendo: Señor, líbrame de esto, no aguanto más. Pero, oh sorpresa, el corazón de esa generación de hombres blasfemará, insultará, renegará, sí, y no querrá saber nada de Dios. Maldecirá a Dios por esa plaga. La Biblia declara, y acompáñeme por favor al libro de Romanos, capítulo número 2. Carta a los Romanos, capítulo número 2.
verso número 5. Recuerde, esta gente no se arrepintió. ¿Cómo actúa Dios cuando un corazón está totalmente endurecido? La Biblia tiene algo que decirnos. Pero dice ahí, ¿ya lo tiene? Romanos capítulo 2, verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué hace? ¿Qué hace el Señor? A deshoras, óyelo bien, cada vez que tú tienes cada vez diría yo, cada vez que te haces obstinado, cada vez que escuchas la voz de Dios y sabes que Dios te está hablando, sabes que Dios te está llamando al arrepentimiento, pero tú dices, no, yo quiero ser fuerte, yo quiero ser valiente, yo no quiero dar mi brazo a torcer. Sí, Dios me puede decir una cosa, pero yo me quedo firme en la otra. Amado hermano, la Biblia dice que cuando tomamos una actitud de un corazón no arrepentido, hacemos un desoro. Y usted dirá, wow, qué bueno, voy a desorar algo. No, es un tesoro no de piedras preciosas ni de dinero, es un tesoro de juicio que lo estás acumulando para tu vida. La Biblia dice en el verso número 5 que por tu corazón no arrepentido adesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cada vez que tú le cierras tu corazón al Señor, cada vez que oyes la voz de Dios que te llama a hacer su voluntad y tú de manera frenética le dices no, estás albergando un tesoro de castigo para tu vida. La Escritura menciona aún más en el versículo número 6, el cual pagará, óyelo bien, porque vamos a recibir una recompensa. Así como la paga del pecado, ¿qué cosa es de acuerdo a la Biblia? La paga de la desobediencia a Dios, ¿qué es? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo paga Dios? Ahí dice en el verso 7 y 8. Vida eterna a los que, ¿qué dice ahí? ¿Cuántos saben que hay que perseverar en el cristianismo? El cristianismo es de perseverancia, amado hermano. Aquí no es cómo se empieza, aquí es cómo llegamos a la meta. Tú tienes que entender, a diferencia del evangelio tradicional que se predica en la actualidad, donde se te dice que vas a ir de prosperidad en prosperidad, que vas a salir airoso de todos los problemas, que tienes que darle a tu Dios un pacto para que el Señor te bendiga y te multiplique. Amado hermano, ese tipo de evangelio a mí en la Biblia no me encaja. La Biblia dice, mi amado hermano, que debemos es de esforzarnos y ser valientes. Que debemos de pagar un precio, no por la salvación, sino por nuestra santificación. Porque la salvación obviamente es gratuita, sin costo, pero el mantenerse en ella es una lucha diaria que tiene todo creyente. La Biblia declara que el Señor pagará con vida eterna. ¿A quiénes? En el verso 7. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Cuántos tienen estos tres objetivos en su vida cristiana? Son tres objetivos que hay en esa meta. ¿Qué buscan? Buscan, ¿qué dice? Versículo número 7. Buscan gloria, pero no de hombre. Hay quienes les encanta ser aplaudidos por otros hombres. ¿Se acuerda la predicación de ayer? ¿Cuántos vinieron ayer a la enseñanza? Muy poquitos. No, vinieron bastante. Amado hermano, aproveche las enseñanzas. Pablo utilizó, a diferencia de Tértulo. ¿Quién era Tértulo? Un orador, sí, que fue contratado por el Sanedrín para defender la causa de los religiosos y llevarlo, sí, a muerte. ¿A quién? A la potencia de Tértulo. Pablo no hablaba con
lisonjas, es decir, no hablaba con adulación. Él decía lo que tenía que decir sin importar las consecuencias de lo que su palabra si pudiera proclamarle a los hombres. La Biblia declara en el versículo número 7 que estos hombres perseveran porque buscan gloria y honra e inmortalidad. Y ninguna de estas tres cosas te puede dar, sí, esta tierra, ni este mundo. Versículo número 8. Eso en cuanto a los hijos de Dios. Pero los que tienen el corazón no arrepentido, pero ira y enojo a los que son, miren qué clasificación los pone Dios, contencioso. Recuerda que una contención es lo que se puede dar como algo opuesto. El Señor te dice, anda a predicar. ¿Y tú qué le dices a Dios? Yo no voy. Y le voy a meter el dedo en la llaga. Ofrenda y diezma. Yo no ofrendo ni diezmo. Ora. Yo no quiero orar. Lee mi palabra. Yo no leo la Biblia. Eso es ser contencioso, porque le llevas lo contrario ¿a quién? A Dios. Y la Biblia declara que uno se reserva para sí ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino, mire, son obedientísimos, pero ¿a quién? En pocas palabras, no le obedecen a Dios. ¿A quién le están obedeciendo? ¿A quién le obedecen? Cada vez que tú le haces caso a la mentira, cada vez que tú no predicas la palabra, cada vez que tú dejas de vivir en santidad, cada vez que tú no haces lo que Dios quiere que tú hagas, en vez de obedecerle a Dios, le estás obedeciendo implícitamente a Satanás. Pero de que tienes un Señor a quien servir, lo tienes. ¿Cuál es el Señor de tu vida? Yo estoy seguro que si yo pregunto, ¿cuántos le sirven al diablo? La gente me va a decir, no, ninguno. Pero con nuestros malos, sí, hechos de vivir, con nuestras malas obras o simplemente con nuestra indiferencia, le estamos sirviendo al enemigo de nuestras almas. Y por eso el Señor va a dar una retribución de juicio para aquellos que se rebelan contra Él. No en vano cuando vamos por favor nuevamente a Apocalipsis capítulo 16 versículo número 11. Esa generación en vez de buscar con el castigo, con la reprensión a su Padre Celestial, lo que hacen es imputarle desgracia, desventura a aquel que los puede rescatar. Versículo número 11. Blasfemaron contra el Dios del cielo. ¿Por qué blasfemaron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuánta gente no se queja? ¿Cuánta gente no reniega de Dios siendo cristiana en la actualidad? ¿Por qué? Porque experimentan dolor, sufrimiento. ¿Cuántas veces le has echado la culpa a Dios de las desgracias? Muchos cristianos lo hacen. Ay, hermano, no me salió el negocio, por eso es que yo no quiero ya más saber de Dios. Una vez me topé con un hermano que venía a la iglesia. Tenía un problema de salud, visible, por cierto. Y este hombre venía con frecuencia. Pero llegó un momento en el cual dejó de venir. Y un hermano me dijo, hermano, fulano de tal ya no viene. Porque me ha dicho que tiene tantos años sirviendo a Dios, pero como Dios no le ha podido sanar en todos esos años que Él le ha servido, entonces es mejor ya no servirle. Y yo lo fui a ver. Y lo confronté. Y le dije, hermano, esto es así. Y el hombre enmudeció. Y yo le digo y le dije a él, ¿quién le ha dicho a usted que Dios está obligado a sanar para demostrar que Él es nuestro Dios? Y eso es lo que yo le puedo decir a usted en esta noche.
¿Quién le ha dicho al pueblo de Dios que Dios tiene que demostrarnos sus milagros, sus favores, sí, sus recompensas para demostrarnos que Él es nuestro Dios? Bástenos con la gracia de la salvación, así nos caiga todo el peso del mundo. Diga, yo soy de Dios y así me venga, si lo que me venga, no me muevo de esta fe. Caigas o no caigas en desgracia, Job tuvo a bien decir, salí desnudo del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y en todo eso dice la Biblia, no pecó Job con sus labios. Versículo número 9. Y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Segunda de Corintios capítulo número 7. Y quiero extraer una enseñanza de ese texto. La aflicción que no te ablanda, óyelo bien, te endurece. La aflicción que no te ablanda, te hace duro. Segunda de Corintios, capítulo número 7, verso 8 al 10. Ahí hay un ejemplo de esto. El apóstol Pablo se enteró que la iglesia de Corintios estaba tomando un rumbo equivocado. Y en su segunda carta, Pablo tuvo que ser muy duro, muy enérgico, para tratar de buscar en el pueblo una reacción. Y bajo esos parámetros dice lo siguiente. Verso número 8 en adelante, al 10. Porque aunque os contristé, es decir, porque aunque los puse tristes con la carta, ¿qué dice Pablo ahí? No me pesa, es decir, no me arrepiento de haberte enviado una carta para que te pongas triste. No me pesa, le dice. Aunque entonces lo lamenté. ¿Por qué? Pablo dijo, chuzo, fui muy duro. Pero ¿cuántas veces es necesario que Dios sea duro con nosotros para poder levantar cabeza? A veces ha pasado que a los hermanos se los trata, hermanito, no sea malito, avance, mire que Dios es amor, Dios lo ama, usted le da una palmadita, lo ayuda a cruzar la calle, lo va a ver, lo va a traer, le manda un mensaje, donde lo ve, le dice, hermanito, ñañito, venga al culto, se le arrodilla prácticamente uno para que venga al culto. ¿Verdad? Y mucha gente piensa o cree que porque Dios puede llegar a tomar una actitud de esa naturaleza, como que uno se siente de pronto, sí, en mi manera de ver las cosas, obviamente, se siente como con crédito. Y dice, sí, así sí camino. O déjame pensar si avanzo o no avanzo. O sea, como que se orgullece. Pero dice el texto que Pablo al inicio lo lamentó. Porque, verso 8, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, ¿cómo puso al pueblo en Corintios? Los puso tristes. Ahora, dice el verso 9, me gozo, no porque hayáis sido contristados, es decir, no porque habéis sido de pronto entristecidos, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Para qué los puso tristes? ¿Para qué, amado hermano? Para arrepentimiento. ¿Por qué Dios permite a veces dolor, situaciones críticas en nuestra vida? ¿Por qué muchas veces Dios permite cosas que tú no quisieras experimentar en tu vida? ¿Para qué? Para que puedas volverte a Dios arrepentido. Porque a veces Dios no solamente usa la palmadita, sí, en la espalda diciéndote, bien hijo, sigue adelante. A veces Dios tiene que sacar el látigo, meternos harto fuerte y decir, camina, porque si no caminas te mueres en este desierto.
Amado hermano, Dios sabe cuándo necesitamos ser duramente tratados, pero lo hace ¿para qué? Para vivir una vida, amado hermano, de temor y temblor delante de nuestro Dios. Tú tienes que aprender, mi amado hermano, que Dios, cuando permite ciertas cosas que a ti y a mí no nos gustan, lo hace para nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque Dios quiere corregirnos en este andar. Quiere corregirnos en nuestra mala manera de vivir. La Biblia declara, para concluir ese pasaje: ahora me gozo porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Amado hermano, cuando retornamos al libro de Apocalipsis, capítulo número 16, la conducta de los hombres es de rebeldía. Verso número 10. La quinta copa. El quinto ángel derramó su copa. Dice ahí, ¿sobre dónde? Sobre el trono de la bestia. Y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿De qué trata estos versos? El próximo día viernes lo estaremos analizando, Dios mediante, si así el Señor nos lo permite. Amén. Pero demos gloria, honra, poder y alabanza a ese Dios. Y recuerde, si Dios le hace saber todas estas cosas, lo hace con un propósito. No para que salga de aquí, sí, temiendo un juicio, sino para que salga de aquí temiendo a un Dios que lo puede meter en un juicio de esa naturaleza si le desobedece. Advierta a sus amigos, advierta a sus familiares, guarde su hogar, guarde su vida, que el Dios del cielo ha reservado vida eterna para los que perseveraren hasta el fin. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Aleluya. Un fuerte aplauso a Cristo.